Bueno, bienvenidos a los contenidos de la semana 8. En este caso y a partir de lo que tratamos la semana pasada respecto a acceso múltiple y duplexación, esta semana vamos a hablar de las características generales de 2G, 3G y 4G. La idea es como comparar cómo ha evolucionado la tecnología a lo largo de estas décadas relacionadas con cada una de ellas y posteriormente, pues ya hacia la semana 11 o 12, vamos a hablar un poco sobre más a profundidad sobre la tecnología 4G. En particular este video vamos a tratar la tecnología 2G y luego habrán otros videos para hablar específicamente de las características generales de 3G y de 4G. Para el caso de 2G, pues recordemos que como nosotros habíamos comentado, hubo como dos grandes tecnologías, una basada en TDMA que es GSM y la otra basada en CDMA. Para el caso de esta tecnología se impuso como tal lo basado en TDMA que equivale a la tecnología GSM. Una de las características principales de cómo surgió esta tecnología como tal o cómo está estructurada, pues es que está orientada a conmutación de circuitos. Eh, luego, más adelante voy a comentar que hubo una evolución que ya lo que se conoce como 2.5G, que evolucionó a lo que se conoce como GPRS y posteriormente AESH, que inicialmente involucra el módulo de conmutación de paquetes. Como tal, este módulo de conmutación de circuitos al principio inicialmente sirvió como base para los servicios de voz utilizados en 3G, como se comenta allí. GSM equivale a las siglas de Global System for Mobile Communication, es un estándar que se propuso a nivel europeo y como decíamos fue el que se impuso a nivel comercial. Es de facto la tecnología que caracterizó la década de los años 90. Otras características como tal, pues es el soporte a voz y datos comparado con las técnicas de primera generación, pero esos servicios de datos eran con recursos dedicados y pues la velocidad que alcanzaban era muy baja, 14.4 kilobits por segundo. Otra de las características es que dentro de esta tecnología se inició o se involucró el uso de la SIM card como tal que posteriormente se ha venido usando en 3G y 4G. Esta SIM como tal es una memoria que tiene cierta información del proveedor y ciertas llaves de seguridad para todo el proceso de autenticación en la red. El esquema de acceso múltiple, después los comentamos la vez pasada. Las bandas de operación inicialmente o a nivel comercial las que más se han utilizado son la 850 y la de 1900 MHz. Y aquí tenemos la evolución que habíamos dicho, que se migró, digamos, se actualizó con lo que se conoce como GPRS y posteriormente lo que se conoce como ESH. En GPRS, ¿cuál es la característica principal? Pues GPRS lo que añade es el módulo de conmutación de paquetes, de tal forma que los recursos que se asignen para la conexión de datos ya no van a ser recursos dedicados por llamada, sino que van a ser dinámicos, de tal forma que estén orientados a conmutación de paquetes. En Edge, una de las características principales es que ya se añade o se cambia el esquema de modulación. Nosotros habíamos comentado que en GSM el esquema de modulación es GMSK, un bit por símbolo, y en este caso en Edge ya se involucra lo que es 8 PSK, 3 bits por símbolo, y se utiliza modulación adaptativa, lo que quiere o lo que equivale a decir que cuando las condiciones de calidad de la señal lo permiten, pues se va a utilizar el mejor esquema, que sería 8 PSK, o si no, pues se baja a GMSK. Otro de los aspectos que incluye Edge y que se han seguido manejando en las generaciones posteriores es el uso del protocolo HARQ para retransmisión de paquetes y corrección de errores como tal. Mm, a nivel de capa física, pues esto es lo que veníamos comentando. En
GSM se utiliza la modulación GMSK, GPRS la sigue manteniendo como tal y en Edge pues 8PSK como tal. Esto involucra pues que la velocidad sea mucho más alta, pero pues requiere una mejor calidad de señal. También lo vamos a ver en este video como tal que para el manejo de velocidades en Edge hay algo que se conoce como esquemas de modulación y codificación que básicamente permiten controlar cuántos slots de tiempo se asignan y otros parámetros que permiten variar la velocidad en esta tecnología. Eh, Aquí al inicio de la presentación también se habla de el PDTCH, es un canal lógico que se utiliza dentro de esa tecnología. Esa parte de canales ya la voy a comentar en un momento. Estos son los esquemas de modulación y codificación. Entonces aquí podemos tomar alguno, por ejemplo, miremos este LMCS4 como tal, que nos va a permitir o va a utilizar como tal una tasa de codificación de 1.0. Entonces particularmente recuerde que la tasa de codificación pues es la relación entre el número de bits de la señal original comparado contra el número de bits de la señal codificada. En este esquema de modulación se utiliza GMSK, el payload para protocolo RLC pues va a estar en 352. Tenemos que la número de bits que se agregan a la cola como tal es 6 y la tasa de datos efectiva como tal que se puede alcanzar con ese esquema es de 17.6 kilobits por segundo. El mejor esquema que tenemos dentro de este que vemos acá pues es el último, el MCS9, que nos alcanza para 59.2 kilobits por segundo, pero en este caso esta velocidad sería por cada slot de tiempo. En el caso tal que se asignen los 8 slots que define la estructura de tiempo de segunda generación, pues voy a alcanzar una velocidad que sería pues este 59.2 multiplicado por 8 y esa sería la máxima velocidad que se puede alcanzar con Edge. ¿Cómo se estructura el proceso de comunicación dentro de cualquier estándar de comunicación celular? Nosotros vamos a escuchar siempre hablar de que hay unos canales, esos canales los podemos discriminar a nivel lógico o a nivel físico. El canal físico como tal es dentro de la capa física, lo que me define o lo que me transporta la información. Si nosotros recordamos el esquema de acceso múltiple de GSM, que está basado primero en FDMA, canales de 200 kHz y que van a ser multiplexados en slots de tiempo. Entonces el recurso físico como tal de segunda generación sería cada slot de tiempo que tenemos ahí. Luego a nivel lógico yo puedo definir canales de tráfico. Entonces tráfico como tal pues es el tráfico útil de usuario, entonces estamos hablando de voz o de datos, y a nivel de canales de control pues es lo que me permite verificar o asignar los recursos para todo el proceso de comunicación. Entonces aquí podemos encontrar, por ejemplo, canales de broadcast, por ejemplo el BSSH, que básicamente me permite transmitir cierta información relacionada con la radio base. Podemos encontrar canales, bueno, este de abajo también es de broadcast como tal. Tenemos canales también dedicados, por ejemplo, a la parte de paging dentro de toda la celda. Canales que me permiten todo el intercambio de mensajes para el establecimiento de la comunicación. Y vamos a ver que más adelante en algunos estándares pues ya encontramos canales dedicados para toda la parte de datos downlink, de datos uplink, entre otros. Estos son los que define inicialmente GSM. Cuando evoluciona 2G, evoluciona a GPRS y a Edge, ya se van a introducir nuevos canales como tal. Estos nuevos canales que se introducen acá, entonces podemos ver que se conservan los canales de broadcast para canales de control como tal. Entonces encontramos, por ejemplo, estos de aquí que son para asignación de recursos como tal, son canales dedicados, siempre están disponibles para las estaciones de usuario como tal.
Estos canales de Timing Advance permiten básicamente medir a qué distancia o estimar la posición de los estaciones móviles dentro del contexto como tal. Estos tienen que ver con también, por ejemplo, ahí vemos el canal de paging, la asignación de recursos como tal. eh, Vamos a encontrar también a nivel de broadcast, pues el canal similar al que ya habíamos comentado. Y a nivel de tráfico, pues digamos que estos son los que más le importan al usuario, pues vamos a encontrar canales dedicados para tanto uplink como downlink, el PDTCH, y esos canales involucrados con la parte de tráfico. Otro aspecto, digamos, característico de todas las generaciones es cómo se hace el control de potencia. En el caso del control de potencia vamos a tener que esto es importante porque nos permite, por ejemplo, optimizar la duración de la batería en la estación móvil. ¿A qué están orientados estos algoritmos de control de potencia? Pues los algoritmos de control de potencia están orientados a que la estación móvil transmita a la mínima, al mínimo nivel de potencia que le va a permitir una determinada calidad de servicio. Entonces en GSM como tal hay el dispositivo, digamos, que me articula principalmente es el BSC. El BSC, recuerden que es el controlador de estación base. Dentro de la arquitectura de red, que lo vamos a estar hablando un poco más en detalle en la próxima semana, encontramos las radiobases. Cada radiobase o un grupo de radiobases están interconectadas a nivel jerárquico con un ente superior que es el controlador, y el controlador como tal en segunda generación es el responsable principal de articular o de generar los comandos de potencia para los móviles. Entonces, ¿cómo se hace principalmente? Tenemos la estación móvil realiza estas medidas que vemos acá. De estas medidas reportadas a la estación, a la radiobase la reporta a el controlador, y lo que hace el controlador es indicar de vuelta cuál es el comando de control para el nivel de potencia como tal. Estos comandos de control tienen un valor numérico que relaciona un nivel de potencia, y ese nivel de potencia indicado por la red es el que va a tomar la estación móvil para transmitir a ese nuevo nivel de potencia. Entonces esto se hace secuencialmente y permite, como decíamos, optimizar eh, consumo de potencia principalmente en la estación móvil. Bueno, hasta acá esas son las características generales de segunda generación. Y recordemos que ya hablamos de acceso múltiple la semana pasada. Estas son características generales, y la próxima semana vamos a hablar sobre la arquitectura de las redes de las diferentes generaciones. En el siguiente video vamos a hablar de las características especiales o las características generales de tercera generación basado en los estándares WCDMA. Hasta aquí cerramos este video, y en el próximo video tocaremos esta temática.